Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Matute García Tejado. Presidente jauna, diputatuok, egun on. Yo creo que tenemos una oportunidad magnífica para reflejar ante la sociedad qué es lo que pensamos y lo que no pensamos en torno al poder que acumulan las grandes energéticas, las grandes empresas de este país, las élites económicas. Y no hay que desviar más el tema. Y nosotros agradecemos al Gobierno que le haya traído de manera única y que le haya traído como un único tema a discutir. Aquí no se puede decir, como en el punto anterior, que es que este es un ómnibus donde hay cosas que te gustan y otras que no, y entonces te obligan a tragar sapos para poder sacar adelante las tuyas. No, esto es gravamen a las energéticas, sí o no. Y en nuestro caso, que tanto le preocupa a la representante del Partido Nacionalista Vasco, gravamen para convertirlo en concierto, para convertirlo en impuesto y, por tanto, gestionado directamente por las haciendas forales, tanto las de la Comunidad Autónoma Vasca como las de la Comunidad Foral de Navarra, sí o no. Es tan sencillo como eso. A partir de ahí, hacemos todos los quiebros que se quiera. Nosotros vamos a votar que sí. Luego hablaré de la demagogia, pero en principio yo creo que lo importante es señalar el sentido del voto. Nosotros vamos a votar que sí, porque se alcanzó un acuerdo con el Partido Socialista y con Sumar, que componen el Gobierno, y vamos a cumplirlo y vamos a mantener la palabra. Pero iría más allá. En esta Cámara probablemente casi, no hay formación política que no diga que está a favor de la redistribución de la riqueza. Probablemente en esta Cámara no haya casi ninguna formación política que no diga que quiere acabar o caminar o avanzar hacia la erradicación de la desigualdad. Probablemente lo dicen algunos porque se lo creen y otros por intereses un poco más espurios, porque claro, el voto de Josu Jon Imaz en una urna vale lo mismo que el voto de cualquier obrero o de cualquier obrera vasca. Pero como valen lo mismo y son muchos más los obreros vascos que los CEOs de las grandes empresas, conviene hablar de la erradicación de la desigualdad, conviene hablar del reparto de la riqueza o la redistribución de la riqueza porque queda bien. Y para algunos otros, porque encima decir lo contrario sería inconstitucional o anticonstitucional. Aunque ya sabemos que en la Constitución cabe de todo. Y hay papeles mojados como el derecho a la vivienda o el derecho al trabajo y, ¿por qué no también? El del reparto o redistribución de la riqueza. Por tanto, igual es un ejercicio de coherencia lo que hay que hacer aquí y también, y por qué no, de sinceridad. Porque si la realidad es la que es, y si todos estamos a favor de erradicar la desigualdad o de avanzar en la erradicación de la desigualdad y de redistribuir la riqueza, ¿cómo piensan hacerlo si el impuesto de sociedades ha pasado del 22 al 11% y eso beneficia a las grandes empresas? ¿Cómo piensan hacerlo si en la Comunidad Autónoma Vasca el impuesto de sociedades antes pesaba el 3% del PIB y ahora el 1,9%? Y de eso la responsabilidad principal es de quien detenta las haciendas forales, es decir, del Partido Nacionalista Vasco. ¿Cómo piensan hacer frente a ese 15% de vascos y de vascas que, según el Instituto Nacional de Estadística, no puede hacer frente a los gastos corrientes o tiene que retrasarlos? Parece que no viven en una situación de holgura económica, más bien lo contrario, y que necesitarán ayuda. Pero ¿cómo piensan hacerlo? Si a la vez decidimos que hay que seguir eliminando cualquier traba al impuesto de sociedades, aunque Intermon Oxfam nos diga que el 70% de los patrimonios de los milmillonarios que hay en el Estado español y también en la Comunidad Autónoma Vasca y también en la Comunidad Foral de Navarra se nutre o se viene directamente de las herencias. Explíquenlo. ¿De dónde piensan sacar el dinero para hacer loable y para hacer efectivo ese deseo tan bonito que trasladan en las elecciones de reparto de la riqueza y de erradicación de la desigualdad? ¿Cómo piensan hacer frente a las medidas que todavía hoy arrastramos desde el COVID y desde la guerra de Ucrania si a la vez perdonamos dinero a quien más tiene? Esto es tan sencillo como eso. Y aquí la responsabilidad principal, por lo menos para nosotros y nosotras, está en aquel partido que por acción u omisión decida tirar abajo este Real Decreto. Tan sencillo como eso. Y eso no es demagogia. Si luego vemos los luces del sentido de votación y coinciden el PP, Vox, el PNV y Junts, es decir, la derecha vasca, la derecha catalana y la derecha española, ahí no hay demagogia, hay certeza, hay dato. Porque, señoría, dato mata a relato. Dato mata a relato y eso no es demagogia. Porque yo no soy el consejero de Economía del Gobierno vasco, yo no soy la consejera portavoz del Gobierno vasco. Pero es que esas dos personas sí han dicho que 67 millones de euros estaban contemplados en los ingresos previstos de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Y si usted vota que no, si el Partido Nacionalista vota que no,
que tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que quiera, ojo, lo que está haciendo es que 67 millones de euros que aparecían en los ingresos de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma Vasca desaparezcan, se volatilicen. ¿Y a quién se lo van a quitar? ¿De dónde vamos a salvaguardar ese dinero? De nadie, ya. A los trabajadores de Guardian ya no les vale. Fíjate, del 3% del hub del vidrio que tendría que haber desarrollado el Gobierno vasco, solo ha desarrollado el 3% de ese hub. Quizás esos 67 millones le vendrían bien a los trabajadores de Guardian del audio, que han visto cómo 171 personas se van a la calle, a la fría y dura calle, porque han decidido cerrar la empresa. Y ese era un argumento que se utilizaba en una tribuna abierta, que realmente es la que ha tenido más peso, más que esta tribuna. Más que esta tribuna ha tenido más peso una tribuna abierta que se hizo en octubre en un medio de comunicación o en varios, y que la hizo el CEO de Repsol, Josué Imaz, y usted y yo le conocemos. En mayor o menor intensidad, le conocemos. Él señaló ahí qué es lo que no había que hacer y dijo que no había que hacer era mantener este impuesto, este gravamen temporal y mucho menos, le daba igual convertirlo en impuesto. Y él sí que conoce también el concierto económico, probablemente, y no me lo negará. Y él decía que realmente no había que hacerlo, no tanto porque el dinero que le fueran a receptar o que le fueran a detraer de los beneficios a Repsol fuera importante. No nos engañemos, señoría, es una nimiedad para lo que ganan. Se lo han señalado antes el representante del BNG. Sus beneficios son crecientes. Solo en este año 2024, en este año o en el año pasado, el año recién pasado, 2024, van a tener más beneficios que cuando se motivó que existiera este gravamen. ¿Y ustedes qué votaron entonces? Votaron a favor. Ustedes en el 2022 votaron a favor de este gravamen y ahora permitieron que este gravamen se hiciera. ¿Y ahora qué deciden hacer? Lo contrario. Usted ha pretendido repartir a diestro y siniestro, más bien a siniestra, pero en el fondo usted ha hecho una autoenmienda. Usted ha hecho aquí un ejercicio de autocrítica muy puro, muy bello, muy honesto, porque usted ha utilizado toda su intervención para decir que todo lo que hizo en el 2022 ahora no sirve y que estaba mal y que por tanto va a hacer ahora lo contrario. Ese es un ejercicio que desde luego de coherencia no es, pero por lo menos, y ahí sí se lo agradezco, es de honestidad. Lo hicieron mal según sus criterios en el 2022, lo quieren hacer bien ahora en el 2025, cargándose un impuesto que lo que pretende es que quien más tenga, más pague. Finalizo ya para ajustarme al tiempo. Nosotros no hacemos política al servicio de las necesidades del CEO de Repsol ni de ningún CEO de una gran empresa. Nosotros sabemos muy bien a quién representamos y creo, sinceramente, que usted me ha ayudado a explicarlo mejor que nunca. Usted ha venido aquí a ensalzar, a alabar la figura de su partido, del Partido Nacionalista Vasco, por encima de los intereses del país. Para Euskal Herria Bildu, primero está el país y luego el partido. Besterik ez, mila esker. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra la señora Nogueras y Camero.